Escribí el recurso del método en ventas para que mis clientes escalen sus negocios y para entrenar vendedores, coaches y líderes. El método tiene 11 aforismos o sentencias poderosas que voy a compartir contigo con el propósito de que si te gustan, las incorpores en tu propia técnica de ventas, independientemente del sector en el que trabajes, ya sea la industria, la manufactura, servicios, agricultura, en fin, a lo que te dediques, puedes incorporar los 11 aforismos o alguno de ellos por lo menos. El primero de ellos es que todos somos vendedores, pero no todos son clientes. Cuando doy una charla en una conferencia presencial, le pido a los asistentes que levanten la mano los vendedores. Y es curioso porque pocas manos se levantan. Y esto se debe a que socialmente el ser vendedor no tiene mucho glamour. O sea, no es algo que es como decir médico, o ingeniero, o arquitecto, o director. Sin embargo, en la realidad, pues todos somos vendedores, todos vendemos algo, ideas, productos, servicios, todos somos vendedores y habría que asumirlo. Las empresas hasta lo maquillan, le ponen representante de ventas, ejecutivo de ventas, gerente nacional de ventas, director comercial. Porque lo primero en el método es asumir que vender no es una mala palabra. Lo que pasa es que tenemos la figura coloquial o popular de un vendedor que es alguien que acosa, que presiona para vender, que manipula, inclusive que engaña, porque el objetivo del vendedor tradicional es vender, es decir, ganarse una comisión independientemente si el cliente es beneficiado o no. Sin embargo, vender es un placer y hay que tomarle este gusto al arte de vender, que es que te digan que sí a tus ideas, a tus proyectos. Entonces, cuando digo que todos somos vendedores, quiere decir que si eres médico también eres vendedor, o arquitecto, ingeniero, coach o conferencista. Somos todos vendedores, pero no todos son clientes. ¿Y quién es el cliente? Lo primero es contestar en qué negocio estoy. Y eso me va a llevar al perfil del cliente objetivo, porque no todas las personas que entran a tu tienda, que se asoman a tus vitrinas, que te llaman por teléfono, pues no todos son clientes. No todos los que te compran o que te han dado un contrato necesariamente están perfilados como clientes objetivo o clientes target. Un cliente target es alguien que valora lo que haces, lo que vendes, que te prefiere por el valor que ofreces, porque el valor es definido por el mismo cliente en cuanto a su beneficio. O sea, ¿qué gano con este proveedor, con este producto, con esta compra? Entonces, si un cliente te pide un descuento, ya no es tu cliente. Ya no es un cliente perfilado. O si es alguien que busca un genérico, una compra de oportunidad, una oferta, una, no sé, si te pide una rebaja, pues lo podrás estar quitando. Lo más complejo de definir quién es el cliente es probarlos para hacer una lista de clientes objetivos, porque la energía de la empresa se enfoca en estos clientes, en agregarles valor, en hacerles ganar dinero, pero no en ahorrarles dinero con descuentos o rebajando precios. Si un cliente te pide precio, pues ya no tendría que estar en esta lista de clientes premium o diamante o platino o como quiera que sea que le llamen en tu organización. El trabajo del vendedor es para esta lista muy selecta de clientes objetivo, darle 10 razones para que te prefieran. Y en esas 10 razones no está incluido el precio. El segundo aforismo es que el propósito de vender es servir a su cliente.
No es vender necesariamente. Vender es una consecuencia. El vendedor tradicional, pues vende, es muy lineal, presenta una oferta, me dicen que sí o me dicen que no. Si me dicen que sí, pues lo cobro, lo facturo y se termina el proceso. Está muy orientado la venta a cerrarla, a culminar la venta. En cambio, el vendedor con método lo que busca es construir una relación con el cliente de largo plazo. Es más el negocio de revender que vender en sí mismo. El tercer aforismo señala que el conocimiento está al servicio de tu cliente. Eso que sabe el vendedor es parte de la fórmula de valor. Lo pone al servicio de la co-creación con el cliente y es más, me atrevería a decir que es la llave que abre la ventana a través de la cual va a fluir una conversación que va a terminar o no en una venta. El cliente, si observa que sabes y que eres un referente y que tienes experiencia y que sabes de lo que hablas y que conoces el negocio mejor que el cliente mismo, entonces empieza a construir una relación de confianza contigo. ¿Y qué quiere decir que hay una relación de confianza? Pues que no tendré tapujos para abrir mi problemática, mis necesidades, porque veo en el vendedor una solución. En cambio, poner frente a un cliente, a un vendedor que no está entrenado o que no sabe ni vender ni del negocio, es negligente porque cuesta tanto trabajo perfilar a un cliente, calificarlo, ponerlo en la lista de clientes objetivos, que ponerle a alguien que no está al nivel de la situación y de la relación, como dije antes, pues es negligente. El vendedor tendría que ser una de las personas mejor preparadas de la organización para no solo que escuche lo que el cliente le está pidiendo, sino que vea su necesidad, más allá de lo que el cliente dice. El cuarto aforismo es: ¿el vendedor será ágil o no será? La agilidad es una tendencia mundial, es una práctica empresarial reconocida, está entre las best practices y tiene que ver con un cambio de cultura organizacional que lo están adoptando las principales empresas del mundo. Tiene que ver con transformación digital, que más que con tecnología, tiene que ver con darle prioridad a la persona, a la humanidad, es decir, el cliente, pero también el equipo, el proveedor, este, las autoridades, la comunidad, el planeta. La agilidad tiene que ver con rapidez, sí, pero también con precisión, con exactitud, con adaptabilidad, con flexibilidad. Las empresas que venden necesitan convertirse primero a través de un proceso de transformación. Este proceso lo incluye el método, por supuesto, para que las empresas se conviertan en ágiles, las empresas sean ágiles, pero esto implica que sus líderes, que sus vendedores, que sus equipos también sean ágiles. Y esto es un proceso de transformación complejo y profundo. El quinto aforismo es que la empresa vende, el vendedor mete el gol. Me he encontrado muchas veces con empresas que creen que el culpable de las malas ventas es el vendedor, pero no consideran que la organización es la que vende, no el vendedor. El vendedor es el último eslabón. La empresa necesita armonizarse alrededor de las ventas, es decir, alrededor del cliente, y eso implica, como en el punto anterior, un profundo cambio organizacional de cultura en donde los equipos y los vendedores y los equipos internos se muevan hacia esquemas colaborativos y de cooperación para que todos estén al servicio del vendedor, para ver qué necesita, para que cuando éste esté en el momento de la verdad frente al cliente, tenga los recursos y los elementos para fortalecer la relación de largo plazo con el cliente. Sexto aforismo: el cliente tiene un problema, el vendedor una solución.
¿Qué quiere decir que el cliente tiene un problema más allá de una necesidad? Pues que algo le duele, que algo le está afectando en su desempeño deseado y necesita a alguien porque no tiene los recursos para solucionar ese problema. Tal vez no sepa ni siquiera cómo. De aquí la importancia de un vendedor que esté orientado a servir al cliente, porque el trabajo a partir de ahora del vendedor es entender ese problema, comprenderlo, desmenuzarlo, indagarlo, profundizarlo, inclusive tener más información de ese problema, más material que el cliente mismo. ¿Y cuál es la complejidad? Que si hablamos de problemas, pues a nadie le gusta hablar de sus problemas, a nadie le gusta exponerlos, porque un cliente que habla de sus problemas se siente vulnerable. Entonces, el vendedor tiene ante sí un cliente que solo le habla parcialmente de lo que necesita. Es como un iceberg. Entonces, lo que te dice el cliente, lo que te pide, sobre todo en etapas muy tempranas de la relación, es esa punta del iceberg, que es lo que se asoma, en donde te pregunta el precio, te hace alguna que otra pregunta, y está abriendo una rendijita, porque no quiere entrar a profundidad a ese dolor, a menos de que la construcción de esa relación y la confianza esté madurando para que el cliente esa rendijita la convierta en una ventana y que la ventana se convierta en una puerta y la puerta en un zaguán y el zaguán en el hangar completo. Cuando la relación está así de madura, quiere decir que el cliente no te guarda nada, que te da todo lo que necesitas para que puedas comprender mejor el problema, para que ambos aprendan o encuentren una solución, para que ambos exploren la solución. Es hermoso esta parte del proceso. Séptimo aforismo, vender es una habilidad lingüística. Ser vendedor es la actividad más compleja en el mundo laboral, porque necesitas ser experto en el negocio, necesitas entender de números, ser organizado, ser creativo y sobre todo dominar el arte de conversar. Porque vender es este arte de danzar en las palabras, es el arte hecho palabras y es este baile entre hablar y escuchar, indagar y proponer. Es un diálogo inteligente en donde hay alternancia, porque cuando no hay alternancia es un monólogo. La imagen tradicional, típica de un vendedor es alguien que habla y habla y habla, sin alternancia. Si no hay alternancia, pues es un monólogo, es un vendedor que se convierte en un merolico, en un hablador compulsivo, en un charlatán, en un mentiroso. El vendedor con método domina la metodología conversacional, diseña la conversación y además reconoce algunas distinciones importantes con respecto al lenguaje. Por ejemplo, sabe identificar una afirmación de un juicio, de una declaración, ¿no? Una afirmación es un dato, un juicio es una opinión y una declaración es algo que utilizo para crear el futuro. Con los juicios describo el mundo, pero con las declaraciones lo creo. Esto el vendedor tiene mucha conciencia de estos actos lingüísticos que tienen que ver con el sí, con el no, con el basta, con el suficiente, con el ayudar, con el por favor, con el gracias. Un vendedor con método es un máster en el arte de hablar y de escuchar. Tiene este balance entre oír al cliente y proponer. Y aquí el orden de los factores sí altera el producto. Primero escucho y después propongo. Entonces, la conversación tiene una importancia relativa en el método fundamental. Desde el silencio, ¿no? El silencio que es la pausa entre una palabra y otra, entre escuchar y proponer, entre una nota musical y otra. Y lo que hace un charlatán es que convierte las palabras en ruido.
las emociones en el proceso de venta es una materia de primer orden. En la humanidad, las emociones es una asignatura pendiente. En ventas las estudiamos a profundidad, porque también, ¿no? O sea, un vendedor que ofrece algo que no emociona, pues está ofreciendo un genérico. Las preguntas es una técnica también muy compleja, muy profunda, que ha avanzado muchísimo, porque hay preguntas superficiales, horizontales, profundas, verticales, transversales, ortogonales, poderosas. Hay preguntas que te llevan al problema, preguntas que lo magnifican, que te dejan en una mejor posibilidad que el cliente para negociar. Entonces, este trabajo del vendedor de generar material con una cuchara, que es como si metes la cuchara en una calabaza y sacas material, todavía no sabes qué vas a hacer con ese material. Pero cuando lo integras en tu propuesta, la cuchara se convierte en cuchillo filoso y entonces se dirige exactamente al dolor, a la necesidad, al sí, porque todas las objeciones están neutralizadas. Entonces, manejar la indagación y la propuesta como una forma alterna a cerrar ventas, que es lo tradicional. Todos los métodos de ventas, AIDA, SPIN, el método Sanders, todos te llevan a que al final haya presión para cerrar la venta. El vendedor con método no presiona, sino porque está al servicio del cliente. Entonces lo que busca es facilitar la compra, más que presionarla. El octavo aforismo es: el valor se co-crea con el cliente. Y el valor es una palabra que es central en el método. Vendemos valor. O sea, no vendemos genéricos. Un genérico es un producto al que no se le ha agregado conocimiento. Es algo que se vende de una manera transaccional. O sea, aquí está el producto y aquí está el dinero, intercambiamos y se termina la operación. No volvemos a ver al cliente. En cambio, vender valor, ¿no? Valor, la definición de valor la pone el cliente. Es lo que para él es importante. Él pone la métrica de lo que es importante para él. Y el vendedor lo que busca es entender ese valor desde la perspectiva del cliente, no desde la perspectiva de mi empresa o mía como vendedor. No es lo que me conviene a mí como vendedor, es lo que le conviene a mi cliente. Mi trabajo no es ahorrarle dinero, como dije antes, a mi cliente, es hacerle ganar dinero, que se beneficie teniéndome a mí como proveedor. Entonces, la fórmula de valor pues tiene que ser muy atractiva, novedosa, sexy, ¿no? ¿Y cómo lo logra? Pues por sus características, por su belleza, por el color, por la funcionalidad. Y aquí es importante tomar nota de que el 90% del precio de un producto no está directamente relacionado con su funcionalidad primaria, sino con valor. ¿Por qué alguien compra una casa? ¿Por qué compras un reloj? ¿Por qué compras un automóvil? ¿Por qué compras una pluma? No es por su funcionalidad primaria. O sea, no compro un reloj de $1,000 para que me dé la hora. No compro un auto para transportarme, no compro una pluma para escribir. No compro una casa para habitarla. No, la compro para tener un estilo de vida. El auto, pues porque es un BMW y me encanta, ha sido mi sueño, ¿no? Un reloj, pues no lo quiero para que me dé la hora, porque la hora está en todos lados, la hora es el genérico más barato de todos. Compro un reloj como inversión o porque se lo pienso heredar a mis hijos o simplemente porque me gusta, emocionalmente me gusta, más allá de lo racional, más allá de que necesite estar informado del tiempo. Noveno aforismo, ya casi estamos ahí. Vender es acompañar al cliente a fundamentar su decisión. Ese es mi trabajo, que el cliente tenga argumentos para lo que sea que decida. La decisión de compra es un privilegio de mi cliente y yo respeto y honro ese privilegio. Él tiene ese derecho y yo le ayudo a que lo ejerza positivamente.
que lo ejerza en realidad para lo que le conviene. Décimo aforismo. Vender es honrar acuerdos. O sea, ya quedaste en algo con tu cliente, ya se firmó el contrato. Parecería que aquí se culmina. En una venta transaccional, así es. Quedamos en esto, te lo doy, me lo das y se acabó. Pero en una venta de largo plazo, apenas empiezas, porque aquí se convierte en una espiral. Y la espiral, como sabes, es una figura geométrica que no cierra nunca, ni implosivamente ni explosivamente. La, eh, la espiral continúa y continúa. Una vez que honras los acuerdos primarios. Los acuerdos tienen que ver con nuevas oportunidades de compra. Por ejemplo, una vez que estableciste la relación, se empiezan a abrir posibilidades de contacto que son nuevas oportunidades de compra. ¿Por qué? Y esto lo voy a enfatizar. Vender es revender. Y el cliente te empieza a dar a partir de este aforismo, ¿no? De que vender es honrar acuerdos, te empieza a dar pretextos para que nuevamente estés en presencia de tu cliente y hagas una nueva venta, o una reventa, o una venta cruzada, o una referencia. O sea, los vendedores vivimos de las referencias. Yo tengo clientes referidos de hace 20 años, o sea, que se han ido encadenando. Entonces, esas oportunidades son pues, la entrega, el servicio postventa, la factura, las aclaraciones, las llamadas de servicio postventa, este, la cobranza, en fin, accesorios, cosas que te pide el cliente, pólizas de seguros, mantenimiento. Cada contacto con el cliente es una oportunidad de vender, pero en el sentido amplio. No tomar pedidos. Los vendedores con método no somos tomar pedidos. 11º aforismo, el último de esta tanda. Tengo más. Si no les gustan estos, tengo otros, pero estos son suficientes. Con que te lleves uno, ya se cumplió el objetivo. El vendedor es sabio y aprendiz. Qué paradoja. Sabio y aprendiz. Al cliente pues, se fascina con tu sabiduría porque eso le da mucha confianza. O sea, si vas con un médico y dices, wow, este médico es una eminencia, lo que te diga lo haces. Lo que te diga. Si te dice que te va a trepanar, te va a abrir el corazón, te va a hacer una endoscopia, lo que te diga, le dices que sí. Ya está vendido porque crees que sabe, porque tienes confianza en él. Pero el vendedor se sabe aprendiz. El vendedor, desde la humildad que necesita el método, sabe que no estás totalmente terminado, que todos los días aprendes de tu cliente, que todos los días hay innovaciones, que el mercado evoluciona, que hay nuevas opciones, que a veces el cliente no las conoce, el cliente no sabe por qué tener los avances de la tecnología, pero tú sí, como vendedor, de aprenderla, de convertirte en el eterno aprendiz que cuando es necesario muestra de qué está hecho. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy. Espero que te hayan gustado estos aforismos. Haz los tuyos, ya son tuyos. Y, y bueno, pues espero que nos volvamos a encontrar en el camino. Mientras te deseo buenas y felices ventas.